Diferentes organizaciones como Hábitat para la Humanidad trabajan de manera desinteresada en reducir las cifras de déficit habitacional con el fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiados. Después de casi 24 años de trabajar en el país, Hábitat ha construido más de 10.000 casas y ha ayudado al mejoramiento de al menos 15.000 viviendas más. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Política, violencia, delincuencia y violencia los vamos a dejar de lado hoy. Vamos a hablar un poco de vivienda. Vamos a hablar de las necesidades que tienen los pueblos centroamericanos, las necesidades que tiene El Salvador desde un ángulo diferente. Esta mañana es un placer y un honor recibir aquí en el estudio a Glenda Umaña, periodista costarricense, usted la reconoce, empresaria, vocera y voluntaria de la organización Hábitat por la Humanidad Internacional, expresentadora de CNN en español. Y la veíamos a cada instante cuando había emergencias también en CNN. ¿Verdad? Y mañaneros también. Y mañaneros también, exactamente. Bienvenida, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Moisés. Es realmente un honor estar aquí en El Salvador y estar en tu programa. Muy, muy contenta de comenzar la mañana con ustedes. Gracias a ti por hacer el tiempo, sobre todo tan temprano en la mañana de acompañarnos. Ah, no, acostumbrada. Acostumbrada, ¿verdad? Acostumbrada, sí. ¿Cuántos años fueron en periodismo? Bueno, en CNN en español, casi 18 años. Antes estuve en un canal costarricense, en televisión también, 8 años, en Teletica. Así ¿cómo no? que ¿Cómo son 20 y pico, ¿no? 26 Como 26 años, exactamente. Una vida. Una vida, pero me siento siempre con mucha energía. 6 de la mañana con 36 minutos. Pedimos disculpas por esta breve interrupción. Se debió a falla de energía eléctrica en nuestras instalaciones. Le mencionábamos que tenemos aquí en el estudio a Glenda Umaña, periodista costarricense, ex presentadora de CNN en español, empresaria y vocero también y voluntaria de la organización Hábitat por la Humanidad. Ya la habíamos saludado, pero nuevamente te decimos buenos días. ¿En qué estábamos? En tu carrera, precisamente. Y vamos a hablar de todo ello. Y nos acompaña también esta mañana el licenciado Jorge Molina, director ejecutivo de Hábitat para la Humanidad, capítulo El Salvador. Bienvenido, señor. Muchísimas gracias, Moisés. Un gusto estar compartiendo este set con Glenda. Un honor estar participando de esta entrevista. Un saludo a toda la audiencia. ¿A qué debemos el honor de tu visita, Glenda? Bueno, desde hace varios años sentí la necesidad de hacer algo más, ¿no? Porque uno vive, sobre todo en Estados Unidos, vive una vida como muy cómoda, muy tranquila, y me hicieron un llamado para ser voluntaria de Hábitat para la Humanidad. Y justamente nosotros habíamos pasado por una experiencia muy difícil que tal vez uno no se imagina que le puede pasar en Estados Unidos, y es que se nos quemó la casa. ¿Se te quemó la casa? Se me quemó la casa, eso fue en 1999. No me digas. Se nos quemó la casa, todos estábamos adentro, gracias a Dios nada nos pasó, pero sufrimos eso de quedarse uno sin nada, puerta afuera. Inclusive yo me estaba bañando y casi que quedé sin ropa porque sucedió eso. Sentimos esa mano amiga inmediatamente, ¿verdad? Que nos ayudó, que nos ofreció de todo, que nos dio albergue. Bueno, todo el mundo quería que nos fuéramos para su casa. Nos dieron hasta un carro porque los carros se quemaron. Y entonces uno también cambia, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿cuántas familias que les pasa esto o que están sin casa tienen una mano que les ayude? Tienen unas personas, entonces eso te da más conciencia. Y me pidieron que colaborara con Hábitat para la Humanidad, una institución, una organización que es de tanta credibilidad y que tiene ya 40 años, ¿no? Que comenzó en Estados Unidos y se ha ido extendiendo alrededor del mundo. Ya son más de 6 millones de familias que han sido beneficiadas. Wow. Entonces, ¿cómo no ayudar, no? ¿Cómo no responder? Y particularmente, pues ahora estamos aquí en El Salvador porque hay Jorge, que es el director acá, que ha hecho un papel tan destacado. Es la casa número 25.000, ¿no? Que 25, se está construyendo. Anoche tuvimos el honor de participar en una cena de gala, donde justamente estuvo presente la familia Gracias, apellido Gracias, da la casualidad, y fueron los que se les dio esa casa número 25.000. 25.000 casas, 25.000 viviendas construidas para ayudar, don Jorge. Sí, 25.000 viviendas en 23 años que tenemos de presencia en El Salvador. Realmente sigue siendo un desafío para nuestra realidad como país, pues el tema de vivienda, sobre todo el tema de vivienda de interés social, lo que conocemos como vivienda popular, ha sido un tema bastante marginal. Se ha desarrollado no con
la energía que debería desarrollarse este tema para ayudar a solucionar este problema a muchas familias. No sé si vamos a hablar, pero hay un problema que lo conocemos como déficit habitacional. Exactamente. En este caso, en El Salvador, el déficit habitacional, de acuerdo al último estudio que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos está diciendo que 6 de cada 10 familias están viviendo en condiciones inadecuadas. Eso presenta un gran reto, un gran desafío para toda la sociedad salvadoreña, puesto que si una familia no vive en condiciones adecuadas, tiene muchas afectaciones. Afectaciones en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema incluso de autoestima, tiene muchos impactos. Y en ese sentido, pues el reto que nosotros tenemos es contribuir con los diferentes actores de la sociedad salvadoreña a tratar de minimizar este déficit que existe en el país, sobre todo para esa población de más bajos ingresos económicos. La cifra es preocupante, 6 de cada 10 no es que tengan, 6 de cada 10 carecen de una vivienda adecuada. Carecen de una vivienda adecuada. Probablemente dentro de ese déficit, como el déficit se divide en cuantitativo y cualitativo. Cuando hablamos de un déficit cuantitativo, son aquellas familias que sí definitivamente no tienen vivienda, pero el cualitativo son carencias, y ese es el déficit más alto en todo el mundo. América Latina y El Salvador no escapa a esa realidad. El déficit cualitativo, ¿a qué se refiere? Es el tema que tiene que ver con carencias en la vivienda. Probablemente hay alguien que tiene algo que llama vivienda, pero no tiene el piso es de tierra, o le llama vivienda, pero el techo es incompleto. O no tiene baño. O no tiene baño, no tiene el acceso a servicios básicos. El concepto de vivienda realmente en nuestro país tiene que evolucionar a llamarle vivienda a todos los servicios básicos, más los componentes que tienen que ver con espacios de recreación, que ahora, no los estamos incluyendo. Ahora, números concretos, estaríamos hablando de entre 2,5 millones y 3 millones de salvadoreños, por lo menos en nuestro país, 6 de cada 10. 6 de cada 10, ese es un 58-60% de la población salvadoreña. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, como Hábitat para la Humanidad, tenemos un gran sueño, y ya lo decía Glenda, el sueño nuestro es que cada persona, cada ser humano, cada familia tenga un lugar adecuado donde vivir, y ese es el sueño global, es la invitación que hacemos en todo el mundo. A partir de ese sueño, que podría decirse es nuestra gran meta, estamos con diferentes metodologías, diferentes mecanismos. Por ejemplo, hablamos de procesos de autoconstrucción y ayuda mutua, porque nuestro esfuerzo está orientado a los segmentos de la población más deprimida, es decir, estamos hablando de los más pobres. Y queremos generar un sentido desde la perspectiva, digamos, un poco sociológica de solidaridad, y también de ayuda a los demás. Entonces propiciamos que las familias que están en esas condiciones puedan ayudar a construir sus casas, pero entre sí puedan ayudar a construir también las casas de otros vecinos. Y promovemos un sentido también de movilización del voluntariado. Nosotros promovemos el voluntariado nacional e internacional. Tenemos el caso, anualmente estamos recibiendo más de 100 misiones de corto plazo, lo que regularmente en el ambiente de Hábitat conocemos como brigadas. Gente que viene de Estados Unidos, de Canadá, traemos gente de Irlanda del Norte, de Holanda, que vienen a ayudar a construir a El Salvador. Los hemos visto. Y hemos visto eso muy bonito, realmente, que viene gente de otros países, pero también como sociedad salvadoreña necesitamos cultivar ese sentido de solidaridad. ¿Cómo nos ayudamos entre los salvadoreños? Y ahora, pues afortunadamente puedo compartir con toda la audiencia que estamos, por cada voluntario internacional, estamos logrando 3 o 4 voluntarios nacionales. Por cada brigada internacional estamos logrando 2 o 3 brigadas nacionales. Por una internacional, 2 o 3 brigadas internacionales. Estas brigadas nacionales son provenientes de empresa privada, de colegios, de universidades, de iglesias, de las comunidades unidas. Y muchos jóvenes que exactamente se están incorporando a este proceso. Esa es una manera de intervención. La gente probablemente estará interesada en saber cómo puede aplicar a este tipo de ayuda. Realmente nosotros estamos enfocando a aquella gente que no tiene vivienda. Estamos enfocándonos a aquella gente que tiene vivienda, pero tiene esas carencias de las que hablábamos. Y hacemos una especie de financiamiento, hacemos todo un proceso de selección, y la vivienda no es donada, es una vivienda permanente. Yo creo que eso es importante aclararlo, no es una vivienda temporal, es una vivienda permanente que arquitectónicamente, puedo decir, está construida de bloques de concreto con refuerzo estructural de acero, piso de cerámica, techo de lámina de zinc, puertas de acero, y sí es realmente sismo resistente. En ese sentido, pues creemos que estamos dando una solución para los segmentos más deprimidos de la economía nacional que es adecuada, y les financiamos. Esto es bien importante. Cada familia se le hace un estudio socioeconómico
y a partir de ese estudio socioeconómico se le asigna una cuota. Es nuestra política institucional que esa cuota no le debe de afectar más del 25 o 30% de sus ingresos económicos familiares. Es decir, no queremos que por pagar su vivienda también se vea limitada a resolver sus otras necesidades que tienen que ver con educación, con salud, con alimentación. Es parte, digamos, de una política interna. Entonces es un financiamiento que damos. Pero también no es extraño decir en nuestra sociedad que hay familias que no pueden accesar a un crédito. Las familias regularmente están pagando una cuota mensual que su promedio anda en $100. Hay familias en El Salvador que no pueden pagar $100. Exactamente. Entonces establecemos mecanismos para poder incluir a estas familias en los servicios que como Hábitat proporcionamos. Y esto va por la vía de una metodología de financiamiento que nosotros le llamamos crédito subsidio. Probablemente una familia no puede pagar $100 al mes, pero sí puede pagar $50. Y en ese sentido hacemos alianzas con diferentes sectores de la sociedad nacional e internacional para que ese componente de subsidio sea el aporte que otros dan para que esta familia pueda tener acceso a esa vivienda. Y casos muy focalizados, casos muy extremos que también nos hay en nuestro país, gente que no puede pagar ni $50 al mes. Sí. Son tal vez personas de la tercera edad, con algún miembro dentro de su grupo familiar con alguna discapacidad o habilidad especial, y entonces en ese sentido nosotros focalizamos el concepto de subsidio, es el subsidio total. Y como digo, es muy focalizado y tenemos alguien que nos está apoyando para poder dar ese subsidio. Puedo decir que a este momento, esas 25,000 personas que hemos servido, más o menos un 10% de todas estas familias han recibido este tipo de subsidio. Y es una manera como estamos llegando realmente a esos sectores de la población económicamente menos favorecida. Es una situación que se repite mucho y aquí hay algunas cifras que tal vez las hayas escuchado tú, Glenda, pero se calcula que hay alrededor de 2,5 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. No en condiciones que cualquiera quisiera, sino que en condiciones de trabajo de 2 o 3 jornadas para mantener al resto de su familia aquí en el país. Y habrá también aquí entonces personas de la tercera edad que les han sido dejados o entregados precisamente los nietos de las personas que están trabajando en los Estados Unidos para mantenerlas. Estas personas son las que han de estar extremadamente deseosas de buscar una solución como la que ustedes brindan, licenciado. Sí, precisamente hemos tratado de establecer vínculos con asociaciones de salvadoreños en el exterior para facilitar precisamente esos procesos, para que incluso desde Estados Unidos ellos puedan observar las diferentes alternativas de solución que tenemos, puedan escogerla para su grupo familiar residiendo en el país y a partir de ahí pues poder ayudarles con esa solución, con ese acceso a vivienda y que incluso su pago lo puedan hacer desde los Estados Unidos. Eso es una maravilla porque justamente cuando veníamos del aeropuerto estábamos conversando, uno conoce casos de salvadoreños en Estados Unidos que están enviando su dinerito, que les cuesta tanto ganarse para mantener y preguntamos si justamente aquí en El Salvador tienen ese mecanismo, este proceso para poder estudiar a una familia acá y que se vea que tienen ese ingreso, esa periodicidad en el ingreso, entonces tienen un mecanismo también para poder ayudar a esas familias. Sí, y es que no es un ingreso que se pueda certificar de alguna forma con una institución bancaria, pues es una remesa que le envían los familiares de los Estados Unidos. Pero mira, 25,000 viviendas en 24 años es un logro increíble. Son 25,000, no personas, sino que 25,000 grupos familiares que de alguna forma tienen donde vivir, un techo y poder desarrollarse. Exactamente, creo yo, es un muy buen logro, pero que no lo asumimos solo como hábitat para la humanidad. Realmente aquí tenemos que reconocer el apoyo que hemos recibido de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, de muchos voluntarios, porque uno de los ejes principales de nuestro trabajo es el voluntariado. Bueno, nuestra Junta Directiva Internacional, todos están en calidad de voluntarios y el esfuerzo de ellos no solo aportando sus talentos, sus capacidades, sus dones, sus recursos económicos, sino que también su imagen, están aportando para que efectivamente nosotros podamos servir a muchas más familias. 25,000 familias se dice muy fácil, pero también quiero compartirles que ayer le presentábamos un nuevo reto a la Junta Directiva Internacional. El gran desafío que tenemos en El Salvador como Hábitat para la Humanidad y que lo queremos cumplir en los próximos 5 años es que lo que hemos realizado en estos 23 años lo vamos a realizar en los próximos 5 años. Queremos servir a 25,000 familias más con una campaña, con un proyecto que le hemos llamado Construyendo Viviendas para la Paz.
Infortunadamente, la realidad salvadoreña es de mucha violencia y necesitamos realmente promover mecanismos que articulen esfuerzos que contribuyan a generar procesos de paz. Y en este sentido nosotros estamos involucrando a jóvenes, a diferentes sectores de la sociedad, como ya le hemos dicho, para que nos ayuden realmente a construir viviendas. En los países que se han hecho estudios, particularmente en el Cono Sur, Argentina, Chile, se ha demostrado que cuando las familias pasan a vivir en mejores condiciones habitacionales, también es lineal que se reduce dramáticamente los índices de violencia y delincuencia. Por otro lado, la vivienda, estando en el área de construcción, se vuelve un motor del desarrollo económico. Exacto. También. Por cada dólar que invertimos en construcción de vivienda, se generan $5 más. Por cada empleo directo que generamos en el área de construcción, se generan 4, 5 empleos indirectos. Es decir, no solo en este caso le estamos ayudando a la familia que necesita la vivienda, sino que estamos activando circuitos económicos locales, regionales y nacionales. ¿Por qué digo locales, regionales y nacionales? Porque nosotros, los proveedores, tratamos que también participen proveedores de materiales locales. Tenemos transportistas locales. Con toda esta movilización de voluntariado que realizamos, logramos que los restauranteros, hoteleros, transportistas también tengan ingresos. Es decir, es una manera de ver un problema que es eminentemente social y económico, pero también reactivar la economía nacional. Nosotros como país necesitamos mucho la reactivación económica. Si bien es cierto el enfoque que se hace a veces del tema de vivienda e interés social, es más social la vivienda como un derecho humano básico, fundamental de todo ser humano, pero también debe de verse como un motor de desarrollo económico. En ese sentido, creo que vale la pena decir que estamos integrados a esfuerzos que se están haciendo con el Viceministerio de Vivienda, con la Cámara Salvadoreña de la Construcción, con otras ONGs que tienen que ver con el tema de construcción, incluso con la academia. Estamos tratando de formular proyectos que permitan tener una incidencia en la reducción del déficit habitacional, pero sobre todo que al reducir el déficit habitacional estemos contribuyendo a restaurar ese tejido social que por diferentes situaciones la sociedad salvadoreña, podemos decir, ese tejido social está roto. Un par de preguntas más, licenciado. ¿Las viviendas que ustedes construyen son de una habitación? Tenemos diferentes modelos. Realmente yo ando aquí una presentación que me gustaría dárselas a conocer, pero sí tenemos viviendas que hacemos un estudio. Realmente tenemos un equipo de ingenieros y arquitectos que, dependiendo del número de miembros por familia, así es el tipo de solución habitacional. Hay viviendas que tienen 2 habitaciones, 3 habitaciones con su área social, con su espacio para cocina, ¿verdad? Sala, estar. Entonces, desde los $5,000, ¿no? Sí, tenemos en cuanto a costos, pues desde los $5,000 hasta los $10,500, dependiendo del tamaño, pero también dependiendo del estudio socioeconómico que hacemos de la capacidad económica que cada familia tiene. Y tenemos el concepto también de vivienda de desarrollo progresivo, que es incremental, de tal manera que cuando le entregamos un diseño, un plano constructivo a la familia, probablemente solo es papá, mamá con un niño, no necesitan una casa grande. Además, sus ingresos no le permiten a ese momento aspirar a una casa grande, pero en la medida que esa familia crece, ya tiene los planos para poder ubicar el incremento o el crecimiento de esa vivienda. Entonces, son varios diseños que tenemos, varios modelos, son diseños que tenemos para el área urbana, pero también para el área rural. Infortunadamente, en el área rural de nuestro país, no todas las familias, por ejemplo, tienen acceso al servicio de agua potable, de agua apta para consumo humano. Sí. Entonces tenemos que tener alternativas, incluso hasta del tratamiento de las aguas negras o aguas servidas, aguas grises que se generan en el área rural. Estamos tratando pues de dar realmente una solución bastante integral a la familia, pero también tenemos proyectos con una solución holística a nivel comunitario. Qué bueno. Licenciado, y esto, hablábamos, 6 de cada 10 personas no tienen una vivienda donde poder vivir, valga la redundancia, pero estamos hablando de 2,5, 3 millones de personas y hablamos en vivienda concreta, en las unidades habitacionales que ustedes han calculado el déficit para el país, ¿de cuánto sería? Estamos hablando entre el déficit cualitativo, cuantitativo, son como 900,000 unidades. Dios santo. Y a eso hay que agregarle que hay una demanda por el crecimiento vegetativo. Cada año hay una nueva demanda que ronda las 36,000 unidades. Para decirlo de una manera coloquial, cada año
surgen nuevos hogares, parejas que se integran y que demandan una vivienda. Entonces son más o menos 36,000 unidades por cada año. Cada año. Por cada año. Como digo, esto producto del crecimiento natural, crecimiento vegetativo de la población salvadoreña. Y una gran parte de mujeres solteras también. Eso es otro fenómeno de nuestra sociedad. Muchos son mujeres jefas de hogar y tenemos pues proyectos también especiales para atender esos casos. Y dentro de la atención que nosotros hacemos, ellos son un grupo prioritario de atención. Muy bien. Tengo que hacer la primera pausa comercial. He aprovechado de hablar con usted, licenciado, porque cuando dos personas que han estado en periodismo o que están en periodismo comienzan a hablar, no le vamos a dar espacio a usted hoy. Así que vamos a regresar y hablamos con Glenda Umaña al regreso. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta mañana de día jueves, 3 de marzo del 2016. En nuestros estudios, Glenda Umaña, ella es voluntaria de la organización Hábitat para la Humanidad, la recuerda usted muy bien, ex presentadora de la cadena CNN en español, y también el licenciado Jorge Molina, director ejecutivo de Hábitat para la Humanidad El Salvador. Licenciado, mire, y otra pregunta también. Han tenido, me imagino, encuentros, pláticas e incluso tratados para hacer todo lo necesario con el Viceministerio de Transporte, con el Viceministerio de Vivienda. Sí, realmente, bueno, el Viceministerio de Vivienda por ley es el ente rector del tema de vivienda en nuestro país. No solo la vivienda de interés social, vivienda popular, sino que de la vivienda para los diferentes segmentos de la sociedad salvadoreña. Efectivamente, con el Viceministerio de Vivienda hemos tenido una muy buena articulación, una muy buena relación. Hemos sido parte de la iniciativa de la formulación de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, que la aspiración no es que se convierta solo en una política de gobierno, sino que una política de Estado. En este grupo gestor precisamente se ha articulado por diferentes actores de la sociedad que tienen que ver con el tema de vivienda, con el tema de construcción, pero también con el tema de hábitat. Y puedo mencionarle que dentro de este grupo gestor, por ejemplo, está la Cámara Salvadoreña de la Construcción, que representa a la empresa privada. Casalco. Está Casalco, está la Academia, está la Universidad Católica, está la Secretaría Técnica de la Presidencia, la Comisión de Pobladores de El Salvador, para que ellos puedan tener su voz también reflejada en esa política nacional de vivienda. Y estamos las ONGs, están los gobiernos locales representados a través de la OPAMS, es decir, que esta política lleva integrada también el esfuerzo o la visión de los gobiernos locales para resolver el problema de vivienda y de hábitat. Entonces sí hay una muy buena relación. Producto de esta muy buena relación es que se trabajó a través de diferentes mesas de consulta para formular esta política, fue presentada a las diferentes instancias del gobierno central y que por ley pues lo tienen que conocer y lanzar oficialmente. Y más o menos hace 2 meses esta política fue lanzada oficialmente por el señor presidente de la República. Ahora estamos trabajando, ya tenemos un anteproyecto de ley para que sea una política, pero que también tiene una ley que permita realmente concretar los sueños y los anhelos que podríamos decir se formulan en la política y que esto se haga realidad. Realmente esa política nacional de vivienda está enfocada básicamente a reducir, entre otras cosas, el déficit habitacional. Está también referida a fortalecer la institucionalidad que tiene que ver con el tema de vivienda en nuestro país. Eso pasa por el Fondo Social para la Vivienda, eso pasa por Fonavipo, eso pasa por el mismo Viceministerio de Vivienda y por todos los otros actores que están involucrados en la búsqueda de alternativas de solución al problema de vivienda. También debo decir que un elemento importante de esta política es las fuentes de financiamiento. ¿Cómo podemos hacer para financiar una política, una ley que dé una respuesta concreta a la sociedad salvadoreña y cómo articularla también con una política o con una ley de ordenamiento y desarrollo territorial? Ya no se trata de estar construyendo en cualquier lugar. Creemos que debemos de ser ya una sociedad más planificada, ciudades más planificadas y que el crecimiento que se está teniendo, pues estamos pasando a ser ya un 65% de la población realmente urbanizada. Entonces necesitamos crecer con orden, necesitamos construir ciudades más amistosas y que no nos esté ocurriendo lo que hoy nos ocurre, que para llegar a un lugar donde podríamos requerir de nuestro tiempo 5 minutos, estamos utilizando 30, 40 minutos. Tiene toda la razón del mundo. En el país, esta frase que le dice a usted, en el país el acceso al suelo está regido por las reglas de mercado y estas no apuntan a la satisfacción de derechos elementales. Realmente es una realidad
Y es un tema que lo estamos también, lo hemos desarrollado en la Política Nacional de Vivienda y Hábitat y lo queremos incorporar dentro de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Que queremos que se faciliten herramientas para que la población tenga acceso al suelo, pero no acceso al suelo a secas, sino que acceso al suelo urbanizado. ¿Y qué significa esto? Que realmente el acceso que tenga la familia a ese suelo cuente con los servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, el tratamiento de todas las aguas, y eso es parte de los requerimientos que tenemos como sociedad salvadoreña. Infortunadamente en el área rural, más o menos un 70% de la población no tiene servicio al agua potable, y eso creo que es un déficit que debemos realmente combatirlo. Muy bien. Glenda, tú eres embajadora. Embajadora, voluntaria de la organización. Ajá. ¿A dónde te ha tocado ir? Bueno, estuvimos en Medellín en 2 ocasiones, en Colombia, en Costa Rica, obviamente, también en México y ahora aquí en El Salvador, pero realmente no es porque estoy acá con Jorge y en tu país. Estoy sorprendida de la labor tan organizada y cómo se está realizando a través de tantos años. Son 25.000 casas, pero son 125.000 personas las que se han beneficiado. Y mucho porque uno lo ve de los dos lados. Uno ve cómo, por ejemplo, en las iglesias en Estados Unidos la gente quiere ayudar, está ese espíritu de voluntariado, sí. Y entonces hay misiones que vienen a El Salvador, que van a Nicaragua, que vienen a nuestra región, y cómo la gente quiere ayudar. Y también acá, lo que estaba diciendo Jorge, cómo se ha fomentado el voluntariado. Justamente ayer, porque también están los miembros de la Junta Directiva a nivel internacional reunidos aquí en El Salvador, y quiero compartirles la experiencia de una persona muy poderosa, una persona de negocios de Filipinas, que él es una persona de muchos recursos, muy conocida. ¿Y por qué él se involucra en Hábitat para la Humanidad? Bueno, resulta que él dice, ¿cómo es posible que vengan extranjeros acá a ayudar? ¿Y qué estoy haciendo yo? Él estaba en proyectos de millonarios, ¿no? Entonces él hace un alto en el camino y dice, no, yo tengo que involucrarme y participar. Y esa es la ventaja que da una organización como Hábitat para la Humanidad, que tiene la credibilidad, porque hoy en día hay tantas organizaciones, tantas fundaciones, y uno dice, bueno, las empresas quieren tener esa misión que llaman de responsabilidad social. Entonces, de cierta manera, viene a ser un alivio y decir, bueno, puedo invertir en este proyecto. En este momento, aquí en El Salvador, y lo explicaba ayer Jorge muy claramente, están haciendo un llamado, y bueno, aprovecho también este recurso para los empresarios, las personas que tienen los recursos y que pueden ayudar a que participen también y se involucren con esta meta de otras 25.000 casas en 5 años, ¿no? En 5 años, sí. En 5 años. ¿Y muy por qué ambicioso, no? Jorge. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no? Ambicioso. Claro que sí, pero apuesto que hay muchas personas que tienen ese sentimiento, digo yo, no sé, pienso, de culpabilidad de que no están haciendo suficiente y que sí tienen los recursos. Entonces, esta es una muy buena oportunidad a través de Hábitat para la Humanidad, porque lo he visto de los dos lados. He visto también, ayer me reuní con en este momento tenemos una muchacha del Salvador que está ayudando a una hermana que está enferma en Atlanta, donde vivimos, que está en silla de ruedas, que es maravillosa. Y tuve la oportunidad de reunirme con sus hermanas acá en El Salvador. Y entonces, ellas no tienen casa, por ejemplo, una familia. Y les contaba, entonces, de verdad, podría yo tener una casa. Ves esa añoranza, uno que ya tiene su casita y que vive muy bien. Entonces es esa oportunidad y esa facilidad también, como explicaba Jorge, en cuanto a lo que son los créditos, ¿no? Sí, las situaciones son muy parecidas en todos los países latinoamericanos, ¿verdad? ¿Será que nuestro país necesita igual que todos, de lo que tú has visto en el resto? Justamente ayer Jorge explicó a nivel regional las necesidades habitacionales, y en El Salvador hay a diferencia, digamos, de otros países, está en un nivel superior de necesidad, ¿no? ¿Hay más necesidades acá, licenciado? Sí, tenemos una necesidad muy fuerte en este tema, y como decía inicialmente, lo que sucede es que el tema de vivienda se le ha dado un trato muy marginal.
no ha sido dentro de las políticas públicas un eje central. Siempre se ha abordado mucho dentro de la concepción de oferta política el tema de educación, salud y vivienda, pero sí se asignan algún tipo de recursos para salud, para educación, pero para vivienda siempre los recursos son muy exiguos. Aprovechando, Moisés, cuando tú dices, bueno, 25,000 soluciones habitacionales en 5 años es bastante ambicioso. Realmente es ambicioso, pero realmente nuestra sociedad se lo merece y lo necesita. Queremos invertir en esas 25,000 soluciones habitacionales adicionales 85 millones de dólares. Quizás lo importante que voy a compartir acá es que de esos 85 millones, 58 millones provienen de la gente pobre de nuestro país. Eso es lo increíble. Es la gente que ya nos está pagando su cuota, que nos está pagando $100, $50, $40, ellos van a aportar 58 millones de dólares. Nosotros, como Hábitat El Salvador, con el apoyo de Hábitat Internacional, estamos haciendo el esfuerzo de recaudar 17 millones de dólares. Y la invitación que le estamos haciendo a la gran empresa privada, a los grandes empresarios, es que nos aporten 10 millones de dólares para cumplir ese sueño de 25,000 familias. Que es totalmente alcanzable, que es 10 viable, millones de dólares. pero aquí el mensaje es que la gente más pobre de nuestro país va a aportar, en este caso, 58 millones de dólares. Eso creo yo que es muy rescatable de esta estrategia y que es bien coherente con el enfoque que tenemos como Hábitat para la Humanidad de lo que llamamos Fondo Rotativo para la Humanidad. Con lo que una familia pobre nos paga, nos permite servirle a otras familias. ¿Ha tenido eco este llamado ya? Estamos precisamente trabajando con ellos. Ayer tuvimos una reunión con los grandes empresarios del país. Esta tarde también vamos a tener otra reunión de seguimiento para ir acordando realmente algunos términos y que ellos conozcan más de Hábitat, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Evidentemente, ante las crisis globales y nacionales que vivimos, todo el mundo está pendiente de que los recursos se manejen con mucha transparencia, que haya una buena rendición de cuentas y queremos realmente que nos conozcan, que vean qué tipo de organización somos, cómo hemos manejado los recursos y cómo estamos creciendo, porque Hábitat para la Humanidad de El Salvador, y lo digo esto gracias a Dios y a los apoyos que tenemos, es uno de los mejores programas o programas más fortalecidos, más sólidos de toda América Latina y el Caribe. Y obviamente ha tenido que ver con el apoyo que hemos tenido de muchas iniciativas nacionales. Entonces sí, esperamos tener una muy buena respuesta del gran empresario salvadoreño y obviamente, como digo, nos tienen que conocer y a partir de ahí pues generar este tipo de respuesta. ¿Hábitat Internacional trabaja en todos los países de Latinoamérica? Estamos en la totalidad de países de América Latina, a excepción de Panamá en este momento, de Venezuela. De ahí estamos en el resto de países. Y en Haití también se ha tenido una labor fundamental, especialmente después de la catástrofe. Se ha dado, estuvo ahí presente desde un principio. Es una de las ventajas también de Hábitat para la Humanidad, que en el momento en que ocurre una catástrofe en alguno de nuestros países, inmediatamente pues se desplaza el equipo y se atienden las necesidades inmediatas. Ahora, somos países y naciones con muchos problemas y fuera de los problemas que tiene el momento económico, sociales, los políticos que hay también, los desastres naturales somos los países más golpeados y nuestro país no es la excepción. Aquí un año tenemos sequía y el siguiente año, y esperamos eso para este año, tenemos inundaciones, tenemos huracanes, tenemos de todo, hay erupciones y hay terremotos. Y la vivienda, la solución habitacional se vuelve más necesaria después de catástrofes como esas, ¿correcto? Es correcto, sí. Otra vez, infortunadamente, somos uno de los países más vulnerables en el mundo. Esto no lo decimos nosotros como Hábitat, sino que lo dice el Sistema de Naciones Unidas a través de estudios que ellos han realizado y tienen que ver con las diferentes amenazas que nosotros tenemos, las cuales tú ya citabas: erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, ¿verdad? Entonces tiene que ver con todo eso, pero también con elementos que tienen que ver con la falta de empleo, con pobreza. Entonces eso nos hace realmente ser un país muy vulnerable. Nosotros como Hábitat para El Salvador tenemos un programa del tema de gestión de riesgos. Hablamos de gestión de riesgos y no de respuesta a desastres. Es decir, cómo como sociedad nosotros nos preparamos, sabiendo que somos un país muy vulnerable, para realmente dar una mejor respuesta y reducir, digamos, los impactos que un terremoto, por ejemplo, pudiera tener en nuestro país. Somos parte del grupo de la red humanitaria y a este momento estamos coordinando lo que se conoce como el Shelter Cluster del Sistema Nacional de Respuesta de Emergencia. Entonces estamos ahí, hemos ayudado casi a 11,900 familias que fueron afectadas, por ejemplo, desde la tormenta tropical Mish
la tormenta tropical 12E. Han habido enjambres sísmicos muy focalizados que han sido invisibilizados. Por ejemplo, en Ahuachapán, en el municipio de San Lorenzo, hubo un enjambre sísmico. Inmediatamente nosotros como Hábitat nos hicimos presentes, dimos una muy buena respuesta y siempre nuestras respuestas son de vivienda permanente. Es necesario en algunos casos, en el caso de Haití, por ejemplo, hacer una parte transicional, una vivienda temporal, mientras hay la posibilidad de dar respuesta a una vivienda permanente. Pero nosotros, afortunadamente, en el país, siempre que hemos entrado de una sola vez con vivienda permanente, con una política. Nosotros queremos construir no reproduciendo vulnerabilidades ni reconstruyendo riesgos. Es frecuente que nuestras familias que son más afectadas están a la orilla de ríos, a la orilla de quebradas. Nosotros no reconstruimos vulnerabilidades ni reconstruimos riesgos, sino que tratamos de articular esfuerzos. Incluso en este caso tuvimos una muy buena experiencia después de la tormenta tropical Ida, que afectó la parte central de nuestro país, el caso de San Vicente, en la zona de Guadalupe, Verapaz, San Cayetano, San Vicente, y tratamos de dar una respuesta, pero que realmente cubriera y cumpliera con esa política. No reconstruir donde las familias ya estaban, sino que reubicarlos en una zona de menor riesgo. Claro. En El Salvador hablamos de menor riesgo porque todo nuestro país está como cuadriculado por diferentes riesgos. Sin riesgo no existe. Entonces hablamos de menor riesgo. Entonces sí, tenemos ese programa muy fuerte y hemos dado ese tipo de respuesta. Ahora, licenciado, estaba leyendo Hábitat para la Humanidad de El Salvador, se fundó en 1992 y de entre los principios el primero dice demostrar el amor de Jesucristo. Llama mucho la atención, señor. Sí, bueno, gracias por esa pregunta, Moisés. Realmente nos sentimos muy honrados de ser una organización con identidad cristiana. Qué bueno. Pero eso no significa que nosotros andemos haciendo proselitismo religioso y tampoco significa que vamos a discriminar a alguna persona porque no es cristiana. Si una familia necesita vivienda, reúne todos los requisitos y nos dice incluso que no es cristiano, nosotros le atendemos. No fue con esa intención que le hice la pregunta, pero me llama sobre todo que el nombre de Jesucristo esté como el primero de los principios de ustedes. Quizás aquí también es de rescatar que desde la perspectiva cristiana, Jesucristo fue servicio, Jesucristo es amor en esencia. Entonces es una forma de decir que lo que queremos hacer, lo queremos hacer con amor, pero tratando de servir en este caso a los más vulnerables, a los más necesitados. Y hablando de la construcción de puentes, como lo decía recientemente el Papa Francisco, nosotros quisiéramos como Hábitat tender puentes para que aquellas familias, personas que Dios les ha concedido muchos recursos, puedan ver un puente en Hábitat para la Humanidad para llegar a aquellas familias que no tienen recursos y necesitan de la ayuda para resolver su problema habitacional. Y justamente ayer estaba conversando con una de las funcionarias de Hábitat, que ella está encargada de coordinar todo con las iglesias, en ambas vías, tanto que las iglesias presenten casos que son, digamos, dramáticos de carencia de vivienda, así como la búsqueda de voluntarios. Y ella me decía, bueno, primero que nada, que se trabaja con todas las iglesias, pero que, como explicaba Jorge, que el hecho de que una familia no profese una fe o no vaya a una iglesia no implica... No es impedimento. Exactamente, al contrario, dicen que con más ganas, pues los involucran para mostrarles también lo que es la labor y la proyección desde una perspectiva que nace de motivación cristiana, ¿no? De amor al prójimo. Qué bueno, es loable y admirable lo que están haciendo. Hacemos la última pausa y volvemos con preguntas. Hay preguntas de la gente para ti directamente, Glenda, y qué es lo que haces en este momento. Vamos a hablar un poquito de ello, robándole tiempo a Hábitat, pero volvemos también con Hábitat al final. 3 minutos y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa de esta mañana con Glenda Umaña, voluntaria de la organización Hábitat por la Humanidad Internacional. Ella fue presentadora de CNN. Y también el licenciado Jorge Molina, director ejecutivo de Hábitat para la Humanidad El Salvador. Tenemos poco tiempo y sí quisiera aprovecharlo para mostrar algunas de las viviendas, los modelos que ustedes tienen. El licenciado me ha prestado su iPad para que podamos transmitirlo. Estos son el modelo A1, por ejemplo, un área de 28 metros cuadrados, el costo, y ahí tiene usted la cuota mensual. Pero no es de las únicas viviendas, como él nos decía. El modelo A2 es 2 viviendas, me imagino, ¿verdad, señor?
Sí, Es dos habitaciones. Dos habitaciones, perdón. Y no son los únicos. Hay un modelo A3, como él también nos indicaba, una vivienda para tipo rural, viviendas para zonas inundables. Y esto son hechas en altura. Exacto. Estos son diseños de vivienda que tenemos básicamente para zonas costeras, donde por los efectos que estamos teniendo del cambio climático, los niveles de agua suben de manera inesperada, y para que las familias estén preparadas de acuerdo al nivel más alto de inundación, estamos trabajando con ese diseño. Darle una respuesta a estas familias para minimizar los impactos que puedan haber en la zona costera para cuando hay este tipo de crecimiento de los niveles del agua. La pregunta que cualquiera se hace es, ¿tienen que llevar papeles? ¿Tienen que llevar su nombre? ¿Tienen que llevar su DUI? ¿A dónde llama? ¿Con quién se entiende? Bueno, es bien interesante, y aprovecho para hacer un llamado a todas aquellas familias que nos han estado viendo, que pueden llamarnos al 2510-6400, 2510-6400. Ahí le daríamos toda la información. Realmente lo que necesitamos es que se acerquen a nuestras oficinas. Tenemos 9 agencias, desde ahí estamos dándole cobertura a todo el territorio nacional, y ahí les explicaríamos realmente lo que necesitamos. Pero básicamente es, si ya tienen una parcela de tierra, lo que comúnmente llamamos en nuestro país un lote donde construir su casa, que se acerquen y nos digan ya tenemos una parcela. Y si no tienen esa parcela de tierra, pues también que se acerquen para juntos buscar alguna alternativa de solución. Y ahí les explicamos de todos los requerimientos que tienen que presentar, que tienen que ver obviamente con el DUI, que tiene que ver con alguna constancia de sus ingresos, que los podemos ver a través del pago de agua potable, de energía eléctrica. Hay familias que, bueno, el tema de remesas familiares es muy importante, que lo que reciben son remesas. El promedio de remesas que, de acuerdo a estudios, es más o menos de $250 a $300 por familia. Pues si tienen alguna manera de demostrar que reciben esas remesas, nosotros a partir de ahí pues empezamos a atenderles y buscar la mejor solución para estas familias. ¿Y para donaciones? También. Y es bien importante decir a quienes nos escuchan que estamos sirviendo a estos segmentos más pobres, y que sí, pues tenemos toda una campaña de búsqueda de apoyos que nos permitan llegar a los más pobres, y para llegar a los más pobres requerimos donaciones para que podamos trabajar con el tema de subsidios. Por ejemplo, cuando una familia no puede pagar $150 mensuales, pero puede pagar 75, pues ya es una manera también de incluir a estas familias en una mejor solución habitacional. Como lo dije al principio, el tema de vivienda es tan importante porque impacta en la vida de las personas. Así es. Si el sueño, el anhelo de toda familia que se integra es tener su propia casa. La Constitución política de nuestro país dice también que se declara la vivienda como la construcción de vivienda como de interés social. Entonces nosotros tenemos que promover que cada vez más familias tengan acceso en nuestro país a una vivienda adecuada. Hay una frase que dice, si tú estás bien, yo voy a estar bien. Y necesitamos como sociedad salvadoreña realmente estar todos muy bien. Y de aquí nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Glenda, que está apoyando desde la Junta Directiva, voy a decir como voluntaria, de Hábitat Internacional, estos esfuerzos que se están haciendo en todo el mundo, pero particularmente hoy han venido a apoyar lo que estamos haciendo en Hábitat para la Humanidad El Salvador. ¿Qué proyectos tienen actualmente en desarrollo, señor? ¿En qué lugar del país? Realmente todo el tiempo, todo el año estamos construyendo en todo el territorio. Este año vamos a cerrar con 4.200 soluciones habitacionales, nuestro ciclo fiscal, que termina ya, por cierto, el 30 de junio. Estamos trabajando y ese es nuestro gran proyecto. No tenemos proyectos concretos en territorios concretos porque estamos construyendo realmente en todo el país. Pero muchos estuvieron en Getsemaní ayer también, ¿verdad? Tenemos proyectos especiales. Huachapán, ¿verdad? Y qué bueno que Glenda nos recuerda del proyecto Getsemaní, porque este es un proyecto que es un modelo de proyecto que nosotros ya quisiéramos que el gobierno central, los gobiernos locales y otros organismos de cooperación lo tomaran, porque este proyecto tiene un enfoque holístico donde estamos trabajando no solo con el tema de vivienda y servicios básicos, sino que el enfoque es cómo romper con esos ciclos perniciosos de pobreza y ayudar para que la familia pueda entrar en un círculo virtuoso de progreso, de rompimiento de esa pobreza. Entonces ahí tenemos componentes que tienen que ver con educación, con componentes que tienen que ver con salud, con componentes que tienen que ver con el desarrollo económico y productivo de la familia, y impulsando actividades generadoras de ingresos, incluso sin que la familia tenga que desplazarse a otros sitios, sino que facilitándole capacidades para que desde incluso su casa, desde su comunidad, puedan
generar algún tipo de ingreso con actividades económicas productivas. También orientamos mucho dentro de estos proyectos holísticos el tema que tiene que ver con desarrollo de capacidades de gestión de la misma comunidad a través de procesos de organización comunitaria y de fortalecimiento del liderazgo comunitario. Es necesario que la familia, que la comunidad, que al fin de cuentas termina viviendo en esa realidad y en esas condiciones, sea la que toma sus sean decisiones. actores principales en la toma de decisiones, precisamente. Interesante. Bien, señor, le voy a robar unos minutos porque quiero conocer un poco más de Glenda también. ¿Qué hace hoy? Te veíamos muy temprano en CNN, ¿verdad? En Café CNN. Y era muy temprano. Sí, empezábamos a las 6 de la mañana, me levantaba a las 3:30. 6 de la mañana, hora de Atlanta. Hora de Atlanta. Estamos hablando de las 4 de la mañana, hora de El Salvador. Sí, depende 2 horas del momento. Del momento, Uh-huh. sí. Y bueno, salí hace poco más de un año, hubo una reestructuración en general en Turner Broadcasting, la empresa madre de CNN, un recorte de 1.400 personas, así que me saqué la rifa, como dicen, me tocó salir, realmente fue algo que no esperaba, pero bueno, Dios a veces le pone a uno otros caminos, así que ha sido un año muy lindo, un año de aprendizaje, de ver otras cosas, como estoy aquí ahora en El Salvador con Hábitat para la Humanidad. Empecé mi propia empresa, fue algo que no me había planteado, sino que se fue dando a raíz, digamos, de las solicitudes para foros, para moderar, para hacer, digamos, un poco de asesoría, consultoría con personas que quieren aparecer en los medios, en televisión, etcétera. Pero siempre uno es periodista, y Moisés, vos lo sabes, bueno, vos sos ingeniero y periodista también, tantos años de trayectoria, y es lo que uno ama, ¿verdad? Entonces, tengo también un programa que se llama Mujeres de América. Pronto vamos a grabar aquí en El Salvador, que es a nivel centroamericano en el canal CB24, es transmitido una vez por semana. Es una colaboración, yo soy colaboradora de este canal, digamos, no tengo exclusividad, y esto me ha permitido también ser periodista independiente freelance con otros medios internacionales o locales. Por ejemplo, una estación de Panamá me llamó para la Cumbre de las Américas, bueno. que me encantó trabajar ahí. En realidad tuve mucha suerte porque todos querían entrevistar a Raúl Castro, y me fui a buscarlo, y de los 2.000 periodistas tuve la suerte de encontrármelo y de que me hablara. Imagínate, después de haber salido de CNN. Así que ha sido toda una bendición, algo que puede haber sido también pues una salida difícil. En realidad ha sido una transición no tan difícil, gracias también a tanto apoyo que he recibido. ¿Tienes familia, verdad? ¿Eres casada? Sí, exactamente. ¿Con pequeños? No, mi hija se casó hace 10 días, así que por eso me ven esta cara de alivio, ¿verdad? Porque imagínate preparar una boda. Sí, mi hija mayor tiene 30 años y mi hijo menor tiene 29, así que los dos se me casan este año. Mi hija hace 10 días, ella regresó a Costa Rica, yo sigo viviendo en Atlanta, y ella regresó a Costa Rica, se casó con un tico, y así que vengo llegando de allá, estuvimos en la boda. Muy lindo, gracias a Dios. Pura vida. Sí que vivimos solo mi esposo y yo, pura vida, sí. Solo mi esposo y yo vivimos en Atlanta todavía, y de ahí pues me desplazo a los diferentes países. Qué bueno, pero se extraña el periodismo, ¿verdad? Sí, uno ama el periodismo, la verdad que sí. Ahora, ha cambiado mucho, ¿verdad? Con las redes sociales ha sido una revolución. Hace mucha falta lo que es el periodismo de calle, porque actualmente pues hay mucho conformismo, que todo me llega por la tecnología y todo. Hace falta un poco más de investigación y de poner en contexto. Hoy en día cualquiera es reportero, pero está esa labor del periodista de poner en contexto las informaciones, y también es preocupante de que mucha gente nada más se deja llevar por lo que dice Facebook. Exactamente. Y no todo es verdad. No todo es verdad. La validación, y la gente lo cree. La validación está todavía en manos de periodistas. Exactamente. Y de personas que puedan hacerlo, pero no todo lo que se publica tiene que ser verdad. No es verdad. No, y entonces es un poco preocupante esa pérdida un poco de capacidad de análisis, ¿no? De que lo leí ahí y ya estuvo, ¿no? De la santa verdad. Y muchas veces eso sirve. Hay muchas informaciones positivas y todo y veraces, pero otras que confunden a la gente, o que la gente se deja llevar y se involucra y quizá no son ciertas. Entonces eso es un poco preocupante. Qué gusto haberte tenido aquí, Glenda. Te agradecemos el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Y realmente, como parte de Hábitat, un honor estar acá en El Salvador, y muchísimas gracias a ti, Moisés, por la sensibilidad, y a todo el canal también por habernos dedicado, ¿no?, esta hora. Y la labor realmente de Hábitat para la Humanidad en El Salvador es de destacar, es de las mejores. Todo lo estábamos comentando antes de llegar, y ustedes pues han escuchado también toda la presentación de Jorge,
y se pueden acercar. Muchas de las personas que dicen, bueno, yo quiero una casa, no tengo, y otros que dicen, yo quiero donar. Sí, hay ¿no? que ayudarle a esta Hay que gente. ayudar. Así es, gracias Glenda. Licenciado, muchísimas gracias también por el tiempo. Muchísimas gracias, Moisés, por este espacio y nuestra gratitud a Glenda por estar acompañando el esfuerzo de Hábitat para la Humanidad de El Salvador. Y pues es un honor para nosotros también compartir que la Junta Directiva Internacional de Hábitat para la Humanidad pues está de visita en nuestro país y ese es un voto de confianza no solo a Hábitat para la Humanidad, sino que es un voto de confianza para nuestro país. Así es. Muchísimas gracias, Moisés. Le agradezco Gracias, el tiempo que Moisés. nos han dado. Buenos días. Buenos días a usted también, gracias por habernos acompañado y primero Dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora.